Muy buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Sean todos bienvenidos en la hora del Evangelio. Bueno, pues les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo y quiero una vez más compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana, ahí en el libro de Primera Carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Vamos a ir viendo en esta mañana lo que el apóstol Juan nos dice acerca de Cristo nuestro abogado. Dice así la palabra de Dios ahí en la primera carta de Juan. Dice capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Qué impresionantes palabras nos está diciendo ahí el apóstol Juan. Bueno, pues en esta mañana quiero comenzar ahí con el versículo 1, donde el apóstol Juan le escribe a sus hermanos, más que nada a los hermanos creyentes, diciéndoles, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué cosas estaba escribiendo Juan? Estaba escribiendo la palabra de Dios, estaba escribiendo los mandamientos de Dios. Y el deseo profundo del apóstol Juan, y no solamente de él, sino de Dios primeramente, porque recordemos que lo que los hombres de Dios que escribieron la Biblia no escribieron lo que ellos quisieron escribir. Hicieron lo que ellos recibieron de Dios, lo que Dios les dijo que escribieran. Por eso es que la palabra de Dios dice que fue inspirada por Dios. Es la palabra de Dios, no es la palabra de los hombres. Los hombres lo escribieron usados grandemente por Dios, inspirados por Dios. Por eso es que el apóstol Juan aquí dice en el capítulo 2, versículo 1, empieza con una palabra diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero noten la siguiente palabra que dice Juan, y si alguno hubiere pecado. Aquí la palabra, nos vamos a detener un poquito aquí cuando dice, primeramente podemos ver cómo el apóstol Juan expresa el deseo que tiene en su corazón, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si regresamos al capítulo 1 de la primera carta de Juan, está escribiendo las palabras de vida. Ahí usted lo puede leer ahí en su casa, hablando del Señor Jesucristo. Y luego dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y luego la siguiente palabra dice, y si alguno hubiere pecado. ¿Por qué la palabra hubiere pecado aparece en este texto? Primeramente porque, otra vez, Dios inspiró, la Biblia es inspirada por Dios. Dios conoce, Dios sabe nuestra condición, Dios sabe nuestra incapacidad para no pecar contra Dios. Dios nos conoce perfectamente. Él sabe que nosotros tenemos una debilidad somos carne, dice la palabra de Dios. Pecamos constantemente contra Dios. Por eso es que lo segundo que el apóstol Juan expresa aquí, y si alguno hubiere pecado, dice. O sea que no solamente si nosotros pecamos, Dios nos deja a la deriva, o Dios nos deja ahí que hagamos que salgamos como podamos de donde hemos caído. Dice, y si alguno hubiere pecado, porque si pecamos, dice la palabra de Dios, somos pecadores por naturaleza. Dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién tenemos como abogado cuando nosotros pecamos delante de Dios? No una religión, no una iglesia, no un pastor, un sacerdote, un ministro, cualquier otra persona que representa una iglesia o una organización en este mundo. No, Jesucristo es nuestro abogado. Y dice, y solo me sigue diciendo las palabras, a Jesucristo el justo, y expresa una palabra que no lo puede expresar en cualquier otra situación. Dice,
a Jesucristo el justo. Recordemos que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 versículo 10, dice, Romanos 3:10 dice que no hay justo, no hay ni aun uno. Estábamos hablando hace algunas semanas de la condición del hombre delante de Dios, y nuestra condición es que nosotros somos pecadores delante de Dios y que no hay ningún justo. Dice, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Y aquí expresa que solamente hay alguien que tuvo una vida perfecta mientras vivió aquí en la tierra, y ese alguien es el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué usa la palabra abogado? Porque recordemos en otros versículos que la palabra de Dios dice que la ira de Dios está constantemente cayendo sobre la humanidad a causa del pecado. Pero específicamente en este versículo el apóstol Juan le está escribiendo a los creyentes, le está escribiendo a la gente que ya ha conocido a Cristo, que ya tiene una experiencia, que ya conoce la vida del cristiano. Y sigue diciendo, y no solamente, y hace una especificación ahí, dice, para abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y aquí da la siguiente declaración y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí hace una comparación, dice, y no solamente por los nuestros, o sea, los que nosotros ya hemos conocido a Dios, sino también por lo del todo el mundo. Por eso es que la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, Cristo no murió solamente por algunas personas. Cristo murió por todo el mundo, pero de ahí la declaración de que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De ahí es donde Dios dice, pero hay algo que la gente tiene que hacer para que pueda recibir la bendición, o pueda ver cómo Cristo puede ser su abogado, es creyendo en Él. Cristo murió por todo el mundo, para todo aquel que cree. Pero ¿qué pasa cuando una persona no cree? Bueno, la palabra de Dios dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Juan dice, y no solamente por la de nosotros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por qué por todo el mundo? Porque para todo aquel que en Él cree. Lamentable para otros, para muchos que no creen, porque mencionamos de que en este mundo puede haber cientos, miles de religiones en el mundo, pero el Señor Jesucristo declara en el libro de Juan, dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hace algunas semanas yo les mostraba o les enseñaba acerca de que puede haber miles y miles de religiones en el mundo, pero podemos estudiar mucho de ellos. Y yo les puedo preguntar en esta mañana y decirles, de todas esas religiones, siempre hay un líder que fundó esa religión. Pero de todos ellos, ¿quién de ellos resucitó? ¿Quién de ellos se levantó entre los muertos? Ninguno. Vamos en sus tumbas y ahí están sus cuerpos ahí enterrados ahí en tumba, ya hecho, ya se pudrió ya desde años que estaban ahí. Pero vamos en la tumba de Jesús, no vamos a encontrar su cuerpo ahí, porque Él está vivo. Él resucitó, dice la palabra de Dios. Él está vivo y reina por los siglos de los siglos. Y no estoy diciendo que el cristianismo es una más de las muchas religiones que hay, no. El cristianismo debe ser una relación con Dios. Y aquí la palabra de Dios dice a través del apóstol Juan, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque si algo que nos separa de Dios, si algo que Dios aborrece, Dios abomina, es nuestro pecado. Lamentable que mucha gente en estos días malinterpreta, dice, es que tú no quieres, tú no amas a los pecadores. No, es que no es Dios ama a los pecadores, pero lo que Dios no puede tolerar es el pecado. Dios desea, anhela estar con nosotros. Dios quiere que nosotros entremos, que el día que llegue la muerte a nuestra vida podemos reinar con Él en el cielo. Pero ¿cómo podemos hacer si hay pecados en nuestra vida?
¿Y cómo Cristo va a ser nuestro abogado si nosotros primeramente no nos acercamos a Él para pedirle a Él perdón por nuestros pecados y recibirle a Él como nuestro único y suficiente Salvador? Sigue diciendo ahí el apóstol Juan y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Recuerden que también habíamos hablado muchas veces de que el hombre, por ser carnal, por ser carne, que es débil, no podemos guardar los mandamientos de Dios. Y así dice la palabra de Dios, que podemos guardar los mandamientos, pero si ofendemos en un punto, nos hacemos culpables de todos ellos. Miren, ni siquiera los que estuvieron las historias en el Antiguo Testamento, pudimos ver que había alguien que guardó los mandamientos. No, constantemente fallaban y quebrantaban los mandamientos de Dios. Y aquí el apóstol Juan dice, y si nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo podemos guardar los mandamientos de Dios? Déjenme les hago esta aclaración. Nosotros no podemos guardar los mandamientos de Dios, pero hay alguien que sí pudo hacer mientras vivía aquí en la tierra, y ese alguien es Jesús. Jesús tomó en forma de hombre, sintió todo lo que el hombre siente, tuvo hambre, tuvo sed, sintió dolor, sintió todo lo que el hombre siente, a excepción de una sola cosa, que nunca pecó contra Dios. Su sangre, cuando fue derramada allá en la cruz del Calvario, era limpia y santa. Por eso es que nosotros, esa sangre nos puede limpiar nuestros pecados, porque es la única sangre limpia y santa que pudo haber sido derramado en la cruz, y que fue derramado en la cruz a causa del pecado de nosotros. Y aquí la palabra de Dios dice que si nosotros le conocemos y si guardamos sus mandamientos, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Cuánta gente podemos escuchar en nuestros días que es que yo tengo que guardar la ley, tengo que guardar el día de reposo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, porque si no voy a ir al cielo? La palabra de Dios no dice tal cosa. ¿Cómo podemos? Porque el apóstol Juan hace esta declaración que si nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, porque solamente a través de Cristo nosotros podemos cumplir la ley, porque Él cumplió la ley. Si nosotros estamos en Cristo y como Él cumplió la ley, nosotros a través de Él podemos cumplir. Es que aquí donde viene la gracia de Dios. No es que el hombre lo pueda hacer, es que Dios le da al hombre la gracia para poder hacer lo que el hombre no puede hacer. Entonces sigue diciendo ahí, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice permanece en él debe andar como él anduvo. La palabra de Dios sigue expresando a través del apóstol Juan. Aquí dice que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y podemos escuchar a muchas personas decir, no, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, y viven de una manera totalmente diferente a como nosotros creemos que es una vida cristiana, ¿verdad? Está hablando de los creyentes y luego dice, y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Por eso hablamos de que si Cristo mora dentro de nosotros, y es ahí la última expresión en el último versículo, dice, el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor Jesucristo. Y miren cómo usa un verbo pasado aquí. El que dice que permanece en él, ¿en quién? En Jesús, debe andar como él anduvo. ¿Dónde anduvo Jesús? Aquí en la tierra. A la palabra anduvo está en el tiempo pasado. Mientras Jesucristo vivía y caminaba sobre esta tierra, anduvo como un verdadero hijo de Dios. Ahora aquí la expresión, ¿por qué Jesús pudo hacer todo eso? Primeramente recordemos que Él oraba constantemente. Ahora, no estoy diciendo que si Jesús no hubiera orado, hubiera pecado, no. Simplemente que Jesús nos mostró que a pesar de que Él es Dios, a pesar de que Él tenía, ¿no?, uno de sus atributos de ser santo,
vivía aquí en la tierra y caminaba entre los hombres, sufría de tentaciones, sufría de todo lo que el hombre puede sufrir. Pero él sabía que a pesar de que él sigue siendo Dios, porque él no dejó de ser Dios, él nos dejó un ejemplo de que si Cristo, que es Dios mismo, tuvo la necesidad de orar constantemente, de hablar con su Padre, la pregunta aquí es, ¿quiénes somos nosotros para pensar que sí podemos salir adelante sin una vida de oración? Todo lo que Jesús hizo nos dejó un ejemplo para que nosotros podemos ver que si Jesús, siendo Dios, hizo todo lo que hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Jesús, dice la palabra de Dios, que tenía una costumbre de constantemente de orar y hablar con Dios, que tomaba un tiempo aparte y pasaba horas, incluso pasaba toda la noche hablando con su Padre, intercediendo por la gente, orando, diciendo, Señor, guarda estos que me has dado, orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Ahora la pregunta en esta mañana, si tú ya eres cristiano y ya Cristo es tu abogado, pero sigues pecando contra Dios, la pregunta aquí es, si tú no has recibido a Cristo, si tú no estás seguro que tu alma va a ir al cielo, mira, déjame decirte una cosa en esta mañana, Cristo todavía no es tu abogado. Si tú mueres en tus pecados, como dice la palabra de Dios, si tú mueres sin haber recibido el perdón de Dios, Cristo delante del Padre no te puede defender. Porque para entonces el tiempo que Dios te dio para que te arrepientas, para que reconozcas tu condición delante de Dios, ya pasó. Hoy es el día en que Cristo quiere ser tu abogado mientras tú estás vivo, mientras tú estás escuchando la palabra de Dios. Porque una vez que la muerte llegue a tu vida y te presentes delante de Dios, ya no para que Cristo te defienda, ahora para que Cristo te juzgue por las palabras que Él dejó escrito en este libro. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo hablando, me dice, yo no vine a juzgar el mundo, pero las palabras que yo hablo, esas palabras va a juzgar aquel día. Y la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que nos va a decir el Señor Jesucristo? Mira, yo morí en la cruz por ti. Yo sufrí lo que nadie pudo haber sufrido, sin merecerlo. Tú escuchaste la palabra de Dios, tuviste la oportunidad de reconocer tu condición delante de Dios. Sin embargo, no lo hiciste. Hay una expresión ahí donde hay una palabra que dice ahí en la palabra de Dios que mucha gente se va a presentar delante de Dios y decir, Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos esto y aquello. Dice la palabra de Dios que yo les diré aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad, al juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si usted me permite, voy a leer un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 28, algo que tiene que ver con lo que estamos viendo en esta mañana. Proverbios, capítulo 28. Proverbios 28:13 dice así la palabra de Dios. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe qué es esto precisamente lo que estamos hablando en esta mañana? Una pregunta aquí. Dios no sabe que en unos momentos más, donde quiera que andamos, donde quiera que caminamos, Él no sabe que vamos a pecar. Claro que lo sabe. Pero ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que nosotros confesemos nuestros pecados. Recuerden a este hombre que en la parábola del fariseo y el publicano, que este hombre puesto en pie oraba y el fariseo puesto en pie oraba y decía al Señor, te doy gracias porque no soy como este fulano, no hago esto, no hago aquello. Y luego el publicano, dice la palabra de Dios, que puesto de rodillas, postrado ante el templo, ante el altar de Dios, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, a mirar a Dios o mirar al templo, simplemente que se golpeaba en el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Y las palabras del Señor Jesucristo al final de este texto dice,
De cierto les digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque reconoció su condición delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Simple y sencillamente que vayamos con un corazón humilde, con un corazón postrado, humillado delante de Dios, decirle: Señor, es verdad, yo no merezco todo, yo no merezco tener que tu hijo murió por mí, no lo merezco, Señor, soy yo que merece ese castigo. Y el libro de Proverbios dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe por qué Dios nos salva cuando nosotros confesamos nuestros pecados? Porque eso es precisamente lo que a Dios le agrada. Escuchar de nuestra boca que nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios. Por eso es que Dios dice que Dios resiste a los soberbios. Dios no puede agarrar a una persona soberbia que no quiere escuchar la palabra de Dios, decir: yo no quiero saber nada de las cosas de Dios. Dios no le puede agarrar y decir: no, vas a hacer lo que yo digo. No, Dios dice: yo voy a escuchar a los que son humildes de corazón. Y yo quiero decirle en esta mañana qué tan corto es el tiempo para poder explicar todo eso. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigo, si tú me estás escuchando en esta mañana y todavía Cristo no es tu abogado, si tú mueres en tu pecado, si tú mueres en tus pecados, tú vas a ir al castigo eterno. Pero Dios te dice en esta mañana que Cristo quiere ser tu abogado. Quiere defenderte, quiere interceder por ti en la presencia del Padre. Pero necesitas una cosa: necesitas de reconocer tu condición delante de Dios. Necesitas de humillarte delante de Dios, decirle: Señor, es verdad, yo no puedo cumplir tus mandamientos, tu amor no puede morar en mí, traigo odio, rencor en mi corazón, no puedo amar a mis hermanos, no puedo amar a mis semejantes, no puedo amar a esa gente que me hace daño, pero en esta mañana yo quiero hacerlo. No podemos amar a nuestros semejantes porque el amor de Dios, la nueva naturaleza de Dios no mora en nosotros. Nuestra naturaleza es que nosotros hay odio, hay rencor en nuestro corazón. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, todo eso Dios la cambia. Por eso es que dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas en tu vida en esta mañana. Pero necesitas de entender que no puedes alcanzar, no puedes entrar al cielo pensando en tener una religión, pensando en afiliarte a alguna organización o pensando en que te vas a ganar el cielo, porque el cielo no se gana. El cielo es algo que Dios te quiere regalar a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Necesitas hacer tuyo ese regalo de vida eterna por la cual Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario. Si tú me estás escuchando en esta mañana, estimado oyente, yo quiero decirte esto. Si tú reconoces tu condición delante de Dios y sabes que necesitas de un abogado para con el Padre, Cristo quiere ser tu abogado. ¿Qué es lo que hace un abogado? Defiende a la persona. En este caso, Jesús no solamente nos defendió, sino que también, primeramente, Él murió en la cruz. Para que algún día, para que la persona que reciba a Cristo delante del Padre pueda decir: mire, yo morí por Él. Yo vivo en su corazón. Él no tiene que ir al infierno. Él no tiene que pagar el castigo, porque ese castigo lo pagué yo. Pero ¿qué pasa cuando Cristo no mora en nuestro corazón y nos presentamos delante de Dios para ser juzgados? Cristo solamente puede decir: no. Escuchó muchas veces, siempre rechazó, nunca tuvo tiempo, siempre andaba trabajando, siempre andaba ocupado, nunca tuvo tiempo para mí. Decía que era fiel, decía que hacía eso, decía que era aquello, pero yo nunca escuché de su boca decir que reconoce que es pecador. Dile a Cristo en esta mañana, estimado oyente: Señor Jesús, es verdad, yo algún día me voy a presentar delante de ti. Y yo no quiero
que cuando llegue ese momento, tú me tengas que decir que tengo que apartarme de ti. Yo quiero en esta mañana que tú seas mi abogado, que tú me regales, que tú me des esa vida eterna por la cual tú pagaste por un precio en la cruz del Calvario. Yo acepto, reconozco que soy un pecador y merezco la condenación, pero también sé que tú ya pagaste un precio por mí. Hazme hijo tuyo para que yo pueda ir al cielo algún día. No porque yo soy bueno, sino porque tú eres bueno y diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Qué corto, Señor, es el tiempo para poder hablar, Señor, de tu palabra. Pero gracias por aquellas personas, Señor, que yo no sé cuánta gente me está viendo en esta mañana, pero yo no quiero, Señor, que me vean a mí. Yo quiero, Dios, que de todas las palabras que se habla aquí, Señor, en esta mañana, tú puedas tomar de ellos, Señor, y ponerlo en el corazón de esa gente, Dios, que nos está escuchando. Padre, si hay alguien en esta mañana, Dios, que no te ha recibido, Señor, tú puedas darle otra oportunidad más. Y que alguien vaya, Señor, es más, y que nosotros vayamos, nos dirijas a ese lugar y hablarle a la persona, Señor, de ti. Que tú moriste en la cruz. No lo merecías, Señor, sin embargo lo hiciste por amor. Porque no había otra manera, Dios, sino porque tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y si hay alguien, Señor, que te recibió en esta mañana como su único y suficiente Salvador, yo te pido, Padre, que le des la gracia que él necesita, Dios, para empezar a caminar y empezar a experimentar una vida cristiana victoriosa. Gracias, Señor, por los hermanos que nos están viendo y que están compartiendo, Dios, todos estos contenidos para que más gente pueda escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por escucharnos una vez más y nos escuchamos la próxima semana. Si tú ahí en tu corazón le dijiste a Cristo que le confesaste tus pecados, te felicito y gracias por tomar el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga.